Bien, muy buenas tardes a todos los estudiantes que están en el aula. Vamos a continuar con nuestro tema, que es importante, ya les decía en la anterior clase, que es el de la hipertensión arterial. Y hemos visto y les decía que no se olviden respecto al concepto, fundamentalmente a su clasificación etiológica, a su clasificación de acuerdo a valores tensionales, de acuerdo a valores, perdón, de presión arterial. Luego, importante conocer la fisiopatología. Hemos visto la clínica. Además, hemos visto, ¿cómo se llama? Las complicaciones graves, severas e irreversibles que tiene la hipertensión arterial, que pueden llevar a la muerte. Por eso habíamos puesto una imagen que se lo denomina muchas veces el asesino silencioso. Bien, respecto al diagnóstico, obviamente hacer un buen control de la presión arterial, hay que saber los valores normales, ya les dije, y los valores de la presión, de la hipertensión arterial, de acuerdo a la clasificación, para que sepamos con eso la gravedad en que se encuentre ese paciente para hacer su internación o no. ¿Verdad? Hemos visto los exámenes complementarios y, bueno, el tratamiento de la hipertensión arterial. Hemos visto que existen 5 o 6 grupos principales con los cuales se hace el tratamiento y ya haciendo una monoterapia o una terapia combinada con dos tratamientos, digo, con tres medicamentos o dos o tres o más medicamentos, y dentro de ellos uno de los principales que se debe incluir son los diuréticos. Hemos dicho que un primer grupo está constituido por los IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 y angiotensina 2, como es el enalapril, el lisinopril y todos los priles que les había dicho. En el segundo grupo están los ARA2, es decir, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como son el losartán, el losartán, el olmesartán, el candesartán y todos los sartanes que existe en esa familia. Luego hemos hablado también del otro grupo que corresponde a los betabloqueantes, ¿verdad? Los betabloqueantes, que son de dos tipos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, como es el propanolol principalmente. Luego tenemos los no dihidropiridínicos, que está representado por el atenolol principalmente. Y luego tenemos los calcioantagonistas. Un poco estoy mal, van a disculpar. Los beta bloqueantes no se dividen así. Los que se dividen son los calcioantagonistas. Dentro de los calcioantagonistas, entonces, están los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Entonces, dentro de los dihidropiridínicos tenemos ¿cómo se llama? El amlodipino, dentro de los no dihidropiridínicos tenemos el verapamilo, el verapamilo, y el otro que ahorita no se me viene a la mente, que son los más representativos. Eh, mm, Luego tenemos el otro grupo que está dado por los diuréticos. Hemos indicado principalmente los diuréticos de asa, como es la furosemida, los diuréticos de, ¿cómo se llama? De las tiazidas, y los que son ahorradores de potasio, como es la espironolactona. Y finalmente otro grupo que lo hemos mencionado, el, los alfa bloqueadores, los alfa
bloqueadores que son también otro grupo que participa en el tratamiento de la hipertensión arterial. Bien, entonces son los principales grupos que puede hacerse de acuerdo al caso. Se puede hacer las combinaciones necesarias para hacer el tratamiento de la hipertensión arterial. Hemos visto así, simplemente casi nombrándolos los medicamentos y no hemos visto, digamos, las dosis que se utiliza, sus indicaciones o sus contraindicaciones. Vuelvo a recalcar que en otra clase vamos a hacer trabajos para ver justamente eso del tratamiento farmacológico, del tratamiento tanto de la insuficiencia cardíaca como de la hipertensión arterial. Hasta ahí habíamos llegado con el tema de la hipertensión arterial. Pero hay un pequeño acápite, justo para terminar, es en lo que se refiere a la crisis hipertensiva. Ustedes van a escuchar siempre hablar como diagnóstico o con ese diagnóstico se pueden internar muchos pacientes, que es la crisis hipertensiva. Bien, ¿a qué se denomina crisis hipertensiva? Bueno, la crisis hipertensiva se la define como una elevación aguda y sostenida de la presión arterial, en principio sistólica, que esté mayor a los 210 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica, que esté mayor a los 120 milímetros de mercurio. Imagínense, para eso tenemos que recordar, ya les decía, los valores normales de la presión arterial. La sistólica máximo llega a 140 milímetros de mercurio, ¿verdad? Como límite superior. Fíjense, cuando hay una crisis hipertensiva, tiene que estar mayor a los 210 milímetros de mercurio. Lo mismo va a suceder con la presión diastólica, que tiene su límite máximo, hemos dicho, de normalidad cuando es de 90 milímetros de mercurio como máximo, pero en una crisis hipertensiva puede que esté con más de 120 milímetros de mercurio, que sean capaces de llegar a producir alteraciones estructurales y también funcionales, no solamente en el corazón, sino en diferentes órganos. Los ginecólogos, por ejemplo, le dan mucha atención, ya les decía, a la presión diastólica, incluso cuando ya está en 90 milímetros de mercurio o por encima de los 85 milímetros de mercurio, ellos ya están bien atentos porque ya están pensando en el problema de la preeclampsia. Ustedes saben que la preeclampsia o la eclampsia cursa con presiones altas y que ocasionan crisis convulsivas fundamentalmente. Entonces, eso los ginecólogos tratan de evitar, y si son con pacientes con eclampsia, pues son sometidos a la cesárea. Bueno, ¿cómo se divide la crisis hipertensiva? Se la divide en urgencia hipertensiva y en emergencia hipertensiva. Bueno, ¿y cuál es la definición de la? No es lo mismo decir emergencia hipertensiva que urgencia hipertensiva. Entonces, emergencia hipertensiva será cuando la tensión arterial diastólica esté mayor a los 120 milímetros de mercurio o la presión arterial sistólica esté mayor a los 210 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en la emergencia hipertensiva vamos a tener lesión aguda de órgano blanco, es decir, de órgano diana, de órgano importante, de órgano vital,
como ya hemos visto en la anterior clase, cuáles son los órganos vitales. Llámese corazón, llámese cerebro, llámese riñones, ojos y grandes vasos, ¿verdad? Entonces, en emergencia hipertensiva, las presiones van a estar altas, vuelvo a repetir, la tensión arterial diastólica mayor a los 120 milímetros de mercurio y la presión y la tensión arterial sistólica mayor a los 210 milímetros de mercurio. Bueno, y la urgencia hipertensiva fundamentalmente está dada por la presión o tensión arterial diastólica mayor a los 120 milímetros de mercurio. Algunos lo consideren mayor a los 100 milímetros de mercurio. Y en este caso no hay daño a órgano blanco. Importante. Entonces, en un examen se puede preguntar, a ver, dígame si en una emergencia hipertensiva existe daño a órgano diana, a órgano noble, a órgano blanco. O en la urgencia hipertensiva existe daño a órgano blanco. Ustedes dirán pues que en la emergencia hipertensiva sí se presenta daño a órgano blanco y en la urgencia hipertensiva no hay daño a órgano blanco. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Y hay algunas diferencias más, vamos a verla. Otra vez aquí, por ejemplo, está la urgencia hipertensiva. Es la elevación brusca de la presión arterial sin que exista disfunción o daño de órganos diana. Se llama lo mismo órgano blanco. ¿No ve? Entonces no existe disfunción ni daño. En cambio, en la emergencia hipertensiva, la elevación es la elevación brusca de la presión arterial que produce alteraciones de los órganos diana, ya sea estructural, fundamentalmente, y funcional. Por ese proceso hipertensivo, entonces significa que va a producir lesión, daño a órganos diana como el cerebro, riñones, ojos, corazón y vasos sanguíneos, cuya integridad puede ser dañada irreversiblemente. Entonces, fácilmente nos podemos dar cuenta cuál es lo más importante. Lógicamente, para considerar son los dos, tanto la urgencia como la emergencia hipertensiva son importantes considerarlas, pero dentro de las dos, fíjense que la emergencia hipertensiva es la más grave y que requiere internación. Bueno, aquí están algunas otras diferencias bien significativas. Dice ahí signos, síntomas de lesión aguda de órgano diana. En la urgencia, tenemos que diferenciar justamente la urgencia y la emergencia, ¿verdad? En la urgencia hipertensiva, los síntomas y signos pueden estar ausentes, pero en cambio, en la emergencia hipertensiva, los signos y síntomas están presentes. Esa es la diferencia también. En la urgencia hipertensiva suele requerir solamente manejo ambulatorio. El tratamiento puede ser vía oral simplemente y el descenso que tenemos que ocasionar de la hipertensión tiene que ser progresivo, por lo menos en 24 o 48 horas. Repito, urgencia hipertensiva solo requiere manejo ambulatorio. El tratamiento es vía oral y el descenso progresivo de la hipertensión arterial hay que hacerlo en forma paulatina durante por lo menos 24 o
48 horas. No hay daño a órgano noble. En cambio, la emergencia hipertensiva, fíjense, requiere de ingreso al hospital, es decir, hospitalización. El tratamiento debe ser por vía parenteral. Entonces son a través de ampollas por vía intravenosa, ¿verdad? Y soluciones. El descenso de la hipertensión arterial debe ser en breve, a la brevedad posible, ya sea en minutos o en algunas horas simplemente. Y la monitorización, lógicamente, este paciente va a estar en terapia intensiva, va a ser una monitorización estricta. Además de eso, justamente en la emergencia hipertensiva ya puede estar cursando con daño a órgano blanco, a órgano diana. Entonces, la diferencia es bien clara entre una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. Esas son, digamos, las diferencias que nosotros tenemos que considerar bien. Tratamiento de la urgencia hipertensiva, como hemos dicho, ambulatorio o solamente tendrá que estar en observación en una sala general, eh, no en cuidados intensivos. Hay algunos fármacos que se pueden utilizar vía oral, como el captopril, la clonidina, el labetalol y la prazosina. Son los principales medicamentos que se pueden utilizar en el tratamiento de la urgencia hipertensiva por vía oral y ambulatoriamente. Y el tratamiento de la emergencia hipertensiva, ya lo hemos dicho, hospitalización a UTI, unidad de terapia intensiva. Y hay que bajar la presión arterial inmediatamente a través de aplicación vía enteral, o sea, intravenosa en terapia intensiva. Inicialmente se debe provocar el descenso de un 25% de esa hipertensión en los primeros minutos o llegar a los 160 y 100 milímetros de mercurio. No se debe bajar violentamente a valores menores a los 140, 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque un descenso brusco a valores muy bajos de un paciente que está con 210 de sistólica, por ejemplo, y lo bajamos a unos 100 de sistólica, vamos a provocar isquemia cerebral o vamos a provocar infarto de miocardio. Por lo tanto, si bajamos en minutos o en una hora o en 2 horas, tenemos que hacerlo paulatinamente bajo un control estricto y riguroso en cuidados intensivos. Los medicamentos de elección vía intravenosa que se aplican en terapia intensiva, pues son el nitroprusiato y la nitroglicerina, que son vasodilatadores. Ahí tenemos el nitroprusiato, la nitroglicerina, podemos utilizar la nicardipina, el verapamilo. Hay medicamentos vía oral de estos fármacos y la hidralacina. Estos son los principales agentes farmacológicos que podemos utilizar en el tratamiento de la emergencia hipertensiva, pero en terapia intensiva. Como verán, es importante conocer en qué consiste la crisis hipertensiva. Muchas veces los médicos de emergencia internan a los pacientes indicando diagnóstico crisis hipertensiva, pero sin embargo, si no conocen los valores que se maneja en la emergencia hipertensiva y en la urgencia hipertensiva, entonces el diagnóstico no va a ser el correcto. Tenemos que saber justamente los valores y los conceptos, ¿verdad? Bien, con eso hemos acabado prácticamente
todo lo que corresponde a la patología de la hipertensión arterial, que es un tema que ustedes deben saber de memoria porque ya les he dicho las consecuencias graves que tiene esta patología. Bien, ahora pues vamos a entrar, hoy día es un tema más corto, vamos a acabar seguramente en una hora. Es un tema también sumamente importante, es el caso de la fiebre reumática. ¿Por qué es importante el tema de la fiebre reumática? Porque si es una patología que si es mal curada o en realidad no se la va a curar o no se la va a diagnosticar, puede pasar sin tratamiento, pero va a dejar pues las secuelas a posterior, cuando esa persona tenga pues unos 30 o 40 años, vamos a tener lo que se denomina la valvulopatía reumática, porque va a afectar principalmente como secuela a las válvulas, a la válvula mitral y a la válvula aórtica. Entonces, anatómicamente, ya les decía, por eso hemos llevado la parte estructural del corazón para ubicarnos dónde está dónde se encuentran las válvulas, ¿verdad? En el corazón izquierdo tenemos la válvula mitral y tenemos la válvula aórtica. En el lado derecho tenemos la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar, ¿verdad? Y aquí están los músculos papilares, esas cuerdas que ven y estos músculos que sostienen a las valvas de las válvulas. Entonces, esta imagen uno tiene que recordar cómo está constituido el aparato valvular fundamentalmente porque la fiebre reumática va a producir justamente lesión a este nivel. Bien, entonces vamos a indicar como introducción que se conoce a la fiebre reumática como una enfermedad de los pobres y que afecta preferentemente a los países en vías de desarrollo como es el nuestro, donde es un importante problema también de salud pública, constituyéndose la principal causa de cardiopatía valvular. Se dice la valvulopatía reumática, principalmente en la población escolar y de adultos jóvenes. Bien, esto ya nos está indicando lo importante que es este tema. Bueno, como definición, indicaremos que es un trastorno inflamatorio sistémico del tejido conectivo. Es una secuela tardía no supurativa de una infección que es generalmente faríngea, ocasionada por el estreptococo piógenos beta hemolítico del grupo A de Langenfeld. Entonces, hay que volver a captar el concepto. Es el trastorno inflamatorio y sistémico del tejido conectivo. Es una secuela tardía no supurativa de una infección, de un proceso infeccioso que ha tenido el paciente, generalmente faríngeo, una faringitis, por el estreptococo piógenos beta hemolíticos del grupo A. Antiguamente los antiguos tenían una clara visión de esta patología y le habían dado un concepto más o menos que es realmente adecuado a esta patología. Se ganó, dice, el concepto de que lame
las articulaciones y muerde el corazón. ¿Qué quiere decir? Que afecta fundamentalmente a las articulaciones, sobre todo grandes articulaciones, y muerde el corazón, dice. Es decir, que deja daño en el corazón, principalmente en las válvulas cardíacas. Entonces, el concepto ya nos está diciendo de qué se trata de esta patología. Bien, aquí hay algo un poquito de epidemiología. La incidencia de fiebre reumática por datos de varios países de América Latina es pues importante. Sobre todo se presenta en pacientes escolares y de edades tempranas entre un 6 a 7%, principalmente en los menores de 12 años. La incidencia a nivel de la población en general en niños de 5, aquí está 14 años, pero generalmente es hasta 15 años, oscila entre el 0.28 y el 0.41 por mil en Latinoamérica. Entonces es importante conocer ese dato, el 0.28 y el 0.41 por mil en Latinoamérica. Probablemente en años anteriores, en épocas anteriores, la incidencia y la prevalencia seguramente era mucho más, porque ahora ya se hace el diagnóstico temprano y el control y la profilaxis de la fiebre reumática. Por eso es que han ido reduciendo, digamos así, en los últimos años. Se calcula que 15 a 20 millones de nuevos casos aparecen cada año, principalmente en los países del tercer mundo, es decir, en aquellos países pobres en vías de desarrollo. Muchos lo han dicho que es la enfermedad de la pobreza. ¿Por qué? Porque justamente se presenta en países pobres, donde existe mucho hacinamiento, mucha pobreza. Bien, eso un poco en forma general de la epidemiología de la fiebre reumática. Claro que nuestro país está incluido en ese grupo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a su etiopatogenia, ¿cómo va a ser, cuál va a ser la etiología, cuál va a ser el mecanismo o quiénes van a participar en la producción de la fiebre reumática? Se dice que existe una reacción autoinmune, autolimitada contra el tejido conectivo del corazón y también de los vasos sanguíneos y de las articulaciones. Afecta entonces al tejido conectivo que existe en el corazón, también en las articulaciones y en los vasos sanguíneos. Entonces, fundamentalmente ataca al tejido conectivo. Ustedes saben que el tejido conectivo es un tejido de sostén de las células, de los tejidos, ¿verdad? Sin embargo, la interacción de los siguientes tres factores es fundamental. Entonces, en la fiebre reumática existen factores que van a intervenir. Primero, ¿cuál es el agente causante de este problema? Va a ser la presencia de infección por cepas reumatogénicas de estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los estreptococos van a producir la fiebre reumática. Solamente van a producir la fiebre reumática aquellos estreptococos que tienen o que son cepas
reumatogénicas. Si no son cepas reumatogénicas de estreptococos, pues no van a presentar el problema del problema de la fiebre reumática, del problema del proceso infeccioso que va a desencadenar la fiebre reumática. Fíjense en este slide, ahí está una faringoamigdalitis prácticamente, faringoamigdalitis, vean esas amígdalas prominentes con placas infectadas, esas son placas infectadas que están llenas, digamos así, de estreptococos beta hemolíticos. Por lo tanto, si esto no controlamos, este proceso infeccioso de una faringoamigdalitis, pues puede sanar en forma espontánea, pero lamentablemente ya va a ocasionar ese proceso inflamatorio autoinmune para que pues más tarde llegue a dañar a las válvulas del corazón. Entonces, por lo tanto, tiene que participar un agente, ¿cuál es el estreptococo beta hemolítico? ¿Cuál es el otro elemento que tiene que participar? El huésped, es decir, la persona, es decir, el paciente. Generalmente, ¿a qué edad se va a presentar la fiebre reumática? Predominantemente, ya les decía, entre los 5 a los 15 años de edad. De los 5 a los 15 años de edad. Puede aparecer un poco más tarde, pero es excepcional, o puede aparecer en forma temprana en menores de 5 años. También es raro, es excepcional. Como les decía, en mayores de 30 años es también excepcional. Con respecto al sexo, predominantemente es el sexo femenino el que va a padecer de la fiebre reumática. Bueno, existen pues en el huésped factores genéticos familiares, susceptibilidad adquirida, es decir, ya les decía, esa predisposición genética que se presenta, ¿no? Entonces, y los factores inmunológicos, justamente factores de la defensa del organismo, a eso se le viene inmunológico. Entonces, el huésped es importante en la participación. Ese es el grupo etario predominantemente donde se va a presentar la fiebre reumática. Solamente de mayor predominio entre 5 y 15 años, de 5, 6 años a 15 años. Más allá, raro. Más abajo, también raro. El otro elemento, el otro factor que va a intervenir en la producción, en la adquisición de la fiebre reumática es el medio ambiente en el que uno está. Es importante el estatus socioeconómico. En estos pacientes hemos dicho que es bajo su estatus socioeconómico. Por eso lo llaman la enfermedad de la pobreza. Se presenta más en los pobres, en la gente que vive en hacinamiento. Bien, entonces son estos tres elementos, tanto el agente, el huésped y el medio, que van a interactuar para que pues se produzca la fiebre reumática, para que a la larga se produzca la valvulopatía reumática, ¿verdad? Una de las características anatomopatológicas del paciente con fiebre reumática son la presencia de los nódulos de Aschoff en el miocardio. Eso se lo va a comprobar, por ejemplo, con una biopsia que se puede hacer del miocardio del paciente
está con fiebre reumática. No se olviden, esta es una de las características anatomopatológicas de un paciente con fiebre reumática cuando vamos a tomar una muestra del tejido miocárdico. Ahí se encuentran estos nódulos de Aschoff. Bien, algunos respecto a la clasificación pueden clasificarlo de acuerdo a la actividad reumática, de acuerdo al tiempo. Dicen fiebre reumática aguda cuando se presenta en el primer mes, durante el primer mes. Subaguda se refiere a cuando se presenta del 1 mes a los 6 meses y crónica cuando su presentación se hace más allá de los 6 meses de la fiebre reumática. Bien. Bueno, hay alguien que está un poco incomodando, quisiera que el alumno que está incomodando un poco con su radio tiene que apagar, ya les decía que tiene que haber silencio en la clase, ¿verdad? No sé, alguno de los alumnos está ahí. Esperemos un poquito a ver. Bueno, creo que ya se controló. Bien, entonces nos corresponde ver la fisiopatología, cómo es ese mecanismo que se desarrolla el problema de la fiebre reumática, ¿verdad? Bueno, aquí fíjense, este es el vaso sanguíneo. Este es el vaso sanguíneo. Todo esto es el vaso sanguíneo. Acá tenemos a un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este es un dibujo esquemático, obviamente. El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ahí está, y ven, es la sangre. Está circulando en la sangre, ¿verdad? Este estreptococo beta hemolítico del grupo A tiene en su membrana una proteína que se denomina M. Ahí está su antígeno en realidad, su antígeno, que pues va a llegar a combinarse con los monocitos, Por lo tanto, se activan los monocitos con la presencia de estos antígenos que se denomina M del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Una vez que se activan estos monocitos, van circulando en el torrente sanguíneo, en la sangre, y pues van a provocar la activación también de los linfocitos B, que van a provocar anticuerpos que se denominan antiestreptolicinas. Esto es lo que vamos a detectar justamente laboratorialmente, el que se denomina el ASTO. Entonces, los linfocitos B producen anticuerpos antiestreptolicina, es decir, contra estos antígenos del estreptococo. Bien, por el otro lado, los monocitos activados, cuando llegan ya a los tejidos, es decir, a los diferentes tejidos a través de las paredes vasculares, se van a transformar en macrófagos. Por lo tanto, los macrófagos se alojan, si quieren, en los tejidos. Ahí está. Y luego van a activar a los linfocitos T.
Recordaremos que nosotros tenemos linfocitos B y linfocitos T, los que nos producen la defensa, ¿verdad?, del organismo, con la producción de anticuerpos, y en este caso los linfocitos T van a provocar las lisocimas, que van a ir justamente a destruir, si quieren, a estos estreptococos beta hemolíticos. Fundamentalmente van a ir dirigidos a esa proteína M, para poderlos destruir. Y una vez que están en los tejidos, los macrófagos con los streptococos y con sus antígenos, pues van a ocasionar ese proceso inflamatorio y van a provocar lo que se llama anatomopatológicamente los cuerpos de Aschoff. Entonces, ese es el mecanismo. Pero ¿por qué se va a producir el proceso inflamatorio a nivel del tejido conectivo? A nivel del tejido conectivo, porque se dice que estas proteínas que tiene el estreptococo se mimetizan a nivel de los tejidos, donde hay tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque a nivel en los diferentes órganos, el tejido conjuntivo tiene también proteínas similares a las del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Por lo tanto, los linfocitos T, a través de los lisimas o lisosomas, no va a poder distinguir si es del estreptococo o es del tejido normal, sus proteínas. Por lo tanto, ellos van a ir directamente a destruir todo lo que es el estreptococo y todas las proteínas M. Las proteínas, como son bien parecidas a las proteínas de los tejidos, donde hay esa proteína M, por lo tanto, las lisimas también van a ir a destruir pues el tejido normal, pensando que es un estreptococo. ¿Por qué? Porque tiene similitud de sus proteínas con los tejidos donde hay tejido conjuntivo. Por lo tanto, de esa manera es que van a provocar la inflamación de los tejidos, fundamentalmente del tejido conectivo, tanto del corazón, del corazón, de los grandes vasos, etc. Entonces, esa es la fisiopatología, ese es el mecanismo por el cual va a producirse el daño posterior para que posteriormente se presente la valvulopatía reumática. Bien, bueno, hemos visto la fisiopatología claramente y entonces entraremos a lo que son los síntomas y signos, es decir, las manifestaciones clínicas, la sintomatología de la fiebre reumática. Su presentación es en forma insidiosa, con un cuadro febril, no muy alto, generalmente solamente de 38.5 grados. Inicialmente se va a acompañar de malestar general, de astenia, adinamia, mialgias, artralgias, hiporexia y dolor de garganta, lo que llamamos la disfagia. Lógicamente, porque hay un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de la faringe y también puede haber a nivel de las amígdalas. Y también ese paciente, lógicamente, va a presentar por el proceso infeccioso, inflamatorio, cefalea. Por eso ya les decía que en el examen físico del paciente hemos visto, cuando hemos hablado de examen físico de la cabeza, es importante que nosotros hagamos una revisión de la cavidad bucal, ¿verdad? Es justamente por esta razón. Entonces, no se olviden, todo está
relacionado. Bueno, para hacer un diagnóstico de fiebre reumática en su fase aguda, pues hay los criterios denominados de Jones, si quieren, o Jones, que es una guía para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Los criterios de Jones, que se dividen en criterios mayores y criterios menores, nos sirve solamente cuando se produce el ataque o la presentación aguda inicial, y no nos servirá ya los criterios de Jones para posteriores recurrencias, es decir, para posteriores presentaciones de fiebre reumática, porque el paciente reumático puede recurrir, puede volver a presentar fiebre reumática después de un tiempo, si no se hace obviamente la profilaxis. Bueno, ¿cuáles son esos criterios mayores de Jones? Tenemos 5 criterios principales. Principalmente tenemos la artritis. Como verán aquí, la artritis. Aquí tenemos un tobillo, ya vamos a ver, un tobillo bastante inflamado que está con un proceso inflamatorio. La artritis que se presenta en un 80% de los pacientes que tienen fiebre reumática. ¿En qué consiste? Que son dolores articulares con signos de inflamación que presentan dolor, calor local, hinchazón, es decir, edema localizado y con limitación funcional. ¿Qué quiere decir limitación funcional? Que no puede movilizar, o si moviliza, no puede caminar porque le provoca dolor. Una característica principal de la artritis en un paciente con fiebre reumático es que va a ser de características migratorias. Migratorias. ¿Qué significa eso, migratorias? Que un día o 2 días va a estar, por ejemplo, el proceso inflamatorio en tobillos. Al día siguiente puede estar en rodillas ese proceso inflamatorio. Puede pasar al otro lado, en el otro tobillo, o puede pasar a la rodilla, o puede pasar a los codos, a las manos, a la cadera, etc. Por lo tanto, las articulaciones que están más afectadas en este caso es la rodilla, por ejemplo, en un 70%, los tobillos en un 50%, codos, manos, cadera y otras articulaciones en menor porcentaje. Por lo tanto, es importante saber que este proceso inflamatorio articular es migratorio, que limita la funcionalidad, que produce bastante dolor y se presenta sobre todo en grandes articulaciones. Entonces, la artritis es uno de los criterios mayores de Jones. Otro criterio son las carditis, el proceso de inflamación del corazón. Principalmente se produce una pancarditis. ¿Qué significa eso? Pancarditis. Pancarditis significa que va a afectar tanto el endocardio como el miocardio como el pericardio. A eso se llama pancarditis, es decir, toda la pared del corazón. ¿En qué porcentaje se va a presentar? Fíjense, en un 50%, ¿verdad? Bien, es la manifestación más grave de la fiebre reumática. Puede tener un curso fulminante, letal o una evolución totalmente asintomática. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a, cómo lo vamos a diagnosticar cuando el paciente presente disnea, dolor precordial?
taquicardia, el ritmo de galope. Saben ustedes ya que el ritmo de galope se presenta cuando ya está un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? La aparición de soplos y a veces un frote pericárdico. Toda esta sintomatología nos está indicando pues que ya hay problema a nivel de la pared, sobre todo miocárdica, porque produce una pancarditis, que puede ser, como dice, fatal, fulminante, porque va a ocasionar un cuadro de insuficiencia cardíaca severa, aguda, y por lo tanto puede el paciente fallecer con un problema de carditis secundario a un problema de fiebre reumática. Bien, otro criterio mayor es la Corea de Sydenham, se llama así, la Corea de Sydenham, que se presenta en un 15% de los pacientes. ¿En qué consiste esta Corea de Sydenham? Fíjense aquí, estos pacientes. Es como si estuviesen bailando, ¿verdad? Estuviesen bailando, fíjense la figurita. La Corea de Sydenham sigue o es posterior justamente a una infección estreptocócica, al proceso infeccioso producido por el estreptococo. A la Corea de Sydenham se la denomina también el mal de San Vito. Eso lo decían los antiguos clínicos, que tiene el mal de San Vito, porque se presenta por un trastorno, por un compromiso neurológico. ¿En qué consiste el mal de San Vito, o Corea Menor, que se llama así, o Corea de Sydenham? Consiste en movimientos involuntarios, debilidad muscular y trastornos de tipo emocional. Están permanentemente con movimientos, como ven, parecería que están bailando. Están justamente permanentemente con movimientos involuntarios y tienen una debilidad muscular y son muy sensibles, son fácilmente emocionables. Y lo característico también es que durante la noche se tranquilizan. Durante el sueño no hay estos signos que podríamos observar en un paciente. Entonces, ese es la Corea de Sydenham o Corea Menor, o denominado también el mal de San Vito. ¿Por qué? Porque llega a dañar a nivel cerebral este problema de la fiebre reumática. Bien. Luego tenemos otro criterio mayor de Jones. Es el eritema marginado, que se puede presentar en un 10% de los pacientes, en un 10%. Este es el eritema marginado. Fíjense, tiene un halo, si quieren, un halo eritematoso. Eritema, por eso se dice marginado, porque está alrededor y en la parte central es blanquecina. Es característico esta imagen. Bien, entonces son erupciones cutáneas de color rojo pálido o rosa, como lo están viendo acá. Afecta principalmente el tronco y a veces las partes proximales de los miembros, de las extremidades. Nunca se puede ver en el rostro, es una de las características. Mide algunas lesiones, porque son lesiones dérmicas, produce de 1 a 3 centímetros. Son como halos con su fondo blanquecino. Serpentiginosos, dicen en medio, justamente son medio serpentiginosos, no son bien bordes, bien definidos. Esto puede aparecer a nivel del tronco, de las extremidades. Entonces, es otro de los criterios, es decir, signos, quiere decir, o manifestaciones mayores.
Y finalmente tenemos dentro de los criterios mayores los nódulos subcutáneos que se pueden presentar en un 10%. Acá están los nódulos subcutáneos, ahí tenemos nodulaciones, fíjense, sobre todo a nivel del codo, ¿verdad? Miren, parece tumores, ¿verdad? Aparece después de las primeras semanas de la enfermedad, es decir, de la fiebre reumática, ¿no? Son nodulaciones firmes e indoloras, es decir, que no tienen dolor. Son redondeadas y estas no son muy frecuentes. Su presencia no es muy frecuente en los cuadros de fiebre reumática. Entonces, aquí está. Nodulaciones firmes y si uno los aprieta, no duele. Por eso son indoloras. Entonces, es otra de las manifestaciones de criterio mayor de Jones para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Luego tenemos pues los criterios menores, que consiste en las artralgias, la fiebre que presenta, hemos dicho que es una fiebre no muy alta de 38.5 grados. Puede haber antecedentes de fiebre reumática o cardiopatía reumática ya anteriores, que ya haya tenido anteriormente episodios de fiebre reumática. Entonces, es otro criterio menor. Reactantes de fase aguda, quiere decir reactantes o marcadores, si quieren, inflamatorios de fase aguda, que van a estar presentes, es decir, la velocidad de eritrosedimentación globular y la proteína C reactiva. Laboratorialmente, estos dos marcadores o reactantes, como lo dicen, en fase aguda van a estar altos. La velocidad de eritrosedimentación globular o la BCG, que se llama también, y la proteína C reactiva. Además, obviamente va a existir leucocitosis. Saben ustedes perfectamente que en todo proceso infeccioso existe pues leucocitosis. Y electrocardiográficamente, es decir, el electrocardiograma, lo más típico que nos va a mostrar es la prolongación del intervalo PR. ¿Qué significa eso? De que vamos a poder observar un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Esa es una de las características del electrocardiograma en los pacientes que cursan con fiebre reumática. Todos estos entonces son criterios menores que hay que tomarlos en cuenta. Entonces, a estos criterios mayores y menores, a todos estos criterios que hemos conocido, tanto mayores como menores, debe existir la evidencia de una infección estreptocócica. Entonces, debe haber evidencia, dice, de que ha tenido un proceso infeccioso ese paciente por el estreptococo beta hemolítico. Entonces, ¿qué es lo que encontraremos? Incremento de los anticuerpos antiestreptococos, como hemos visto en la fisiopatología. Hemos dicho que los linfocitos B son los que producen anticuerpos contra esas proteínas M del streptococo beta hemolítico. Entonces, en sangre, ¿qué vamos a encontrar si hacemos un examen? Anticuerpos anti-estreptolicina, lo que se denomina el ASTO, las estreptolicinas. Entonces, es importante que tengamos un ASTO positivo. También podemos tener un cultivo faríngeo para estreptococo beta hemolítico, pero no siempre, porque si el proceso agudo de infección ya ha pasado,
tampoco vamos a tener la presencia de estreptococos. Lo que sí vamos a tener la presencia de los anticuerpos que nos dicen que ese paciente ha cursado con un proceso infeccioso de estreptococo beta hemolítico. Entonces, el cultivo faríngeo puede ser positivo, pero a veces no, porque ya el proceso infeccioso puede que haya pasado y no encontremos estreptococos en el hisopeado que hagamos de la garganta para analizar, ¿verdad? También los estreptococos beta hemolíticos producen la escarlatina. Entonces, hay que sospechar que ese paciente puede que haya tenido episodios recientes de escarlatina, porque es el mismo agente causal, el estreptococo, para que se produzca también la enfermedad que se llama la escarlatina. Entonces, han visto todos los criterios menores que incluyen también estas cosas. Evidencia de proceso infeccioso con asto alto, estreptolicinas altas, cultivo faríngeo que puede ser positivo y o algún antecedente de que haya tenido un proceso infeccioso de escarlatina. Entonces tenemos los criterios mayores y los criterios menores de iones. Bien, para hacer un diagnóstico de acuerdo a estos criterios de iones, se requiere pues la presencia de dos criterios mayores. Dos criterios mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente tiene artritis y carditis, pues ya está hecho el diagnóstico. Son dos criterios mayores. O de lo contrario, ese paciente puede tener un criterio mayor, pero tiene que haber dos criterios menores. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que tenga eritema marginado, que es un criterio mayor, y puede tener fiebre y artralgias, que son dos criterios menores. Entonces, un criterio mayor más dos criterios menores también nos va a dar el resultado. O finalmente, algunos dicen que tres criterios menores nos pueden dar el diagnóstico de fiebre reumática. Entonces, como verán, es importante la clínica, el examen físico, la anamnesis, los antecedentes y el laboratorio. Como estamos viendo, vamos a llegar al diagnóstico a través de un buen examen físico, buena anamnesis y además de un laboratorio, ¿verdad? Un electrocardiograma, una radiografía de tórax, que son los exámenes complementarios básicos. Bien. Se puede hacer un diagnóstico, es obligatorio que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque hay otras patologías que son similares o que se parecen, por ejemplo, la denominada artritis reumática juvenil, el lupus eritematoso sistémico y otras colagenopatías, porque recordaremos otra vez que la fiebre reumática afecta al tejido conectivo, al tejido de colágeno, ¿verdad? Bien, artritis reactiva postestreptocócica, otras artritis que son conocidas de Yersinia, de la Borrelia, etcétera, etcétera. Artritis infecciosas sépticas, hay que hacer el diagnóstico diferencial también con esas. Anemia de células falciformes, es decir, que los glóbulos rojos en este caso tienen deformidad, a eso se refiere anemia de células falciformes. Enfermedades del miocardio, una miocarditis por diferentes causas, también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial porque sabemos que puede una fiebre reumática ocasionar la pancarditis, ¿verdad? Bien. Hay otras enfermedades también que hay que hacer el diagnóstico diferencial, que ahí pueden ver, como por ejemplo la colitis ulcerosa, el síndrome de Fanconi, etc. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Ya lo hemos ido repitiendo.
fundamentalmente un hemograma que nos puede mostrar, ¿qué nos va a mostrar el hemograma? Lógicamente hemos dicho una leucocitosis porque es un proceso infeccioso. Los reactantes o los marcadores de inflamación que hemos indicado, que es la velocidad de sedimentación globular o de eritrosedimentación globular y el PCR, que tienen que ser necesariamente positivos. El ASTO, es decir, los anticuerpos anti-estreptolicina, que tiene que dar mayor a los 320 unidades TOT. Menos de esto, estaremos hablando de que ese paciente no tiene fiebre reumática. Y hay otra prueba que se puede hacer también, los anti-DNasa B. Entonces son otros marcadores que nos están indicando la presencia de anticuerpos anticuerpos y fragmentos del estreptococo en sangre, ¿verdad? En sangre. ¿Cómo se hace más o menos con la pandemia del coronavirus? Más o menos así. El cultivo faríngeo es importante hacer porque ahí podemos encontrar la presencia del estreptococo beta hemolítico. Pero cuando ya ha pasado el proceso de la faringitis o de la faringoamigdalitis, ya no vamos a poder encontrar al germen, ¿verdad? Tenemos que hacerle en fase aguda cuando está presentando dolor, disfagia, odinofagia, el paciente cuando esté con fiebre, etc. Una radiografía de tórax, si presenta una pancarditis, vamos a tener pues una cardiomegalia, la presencia de una cardiomegalia. El electrocardiograma, ya les decía, una prolongación del intervalo PR, que significa un bloqueo auriculoventricular de primer grado. El ecocardiograma, lógicamente, va a indicar el cardiólogo o el cardiólogo pediatra, en este caso más que todos los cardiólogos pediatras, porque recordaremos que el grupo etario donde se presenta es pues de 5 a los 15 años, que corresponde todavía a los pediatras. Por lo tanto, tendrá que observar un cardiólogo pediatra principalmente. Entonces, en el examen podemos preguntar ¿qué se puede ver en el hemograma de en un paciente con fiebre reumática? ¿O qué podemos observar a la placa de tórax? ¿O qué podemos encontrar en el electrocardiograma? Estamos explicando. Vuelvo a repetir, muchas cosas explicamos en la clase, pero no hay en los slides. Entonces, de ahí pueden surgir las preguntas, ¿verdad? Bien. Bueno, tenemos 10 minutos justo para acabar el tema. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la fiebre reumática? El tratamiento de la fiebre reumática. Hay medidas generales y las medidas específicas, ¿verdad? Bien. Una de las medidas principales, fundamentales, tiene que ser el reposo del paciente. Ese paciente tiene que estar en reposo por lo menos 3 a 4 semanas de reposo, principalmente si va a presentar una carditis ese paciente. Entonces, eso es importante porque es un proceso inflamatorio bastante grave. La dieta tiene que ser lógicamente con poca sal para evitar la retención de líquidos y para evitar el cuadro de insuficiencia cardíaca, principalmente congestiva. Son dos indicaciones principales, ¿verdad? Dentro del tratamiento específico y farmacológico, vamos a decir, este sería el tratamiento no farmacológico, este es el tratamiento farmacológico específico. Si es que ese paciente está cursando con un problema de compromiso miocárdico, pancarditis, entonces tendremos que hacer el manejo de la insuficiencia cardíaca que ya conocen ustedes, con digitálicos como es la dioxina, con furosemida, con enalapril o con beta bloqueantes, ¿verdad? El manejo de la insuficiencia cardíaca.
el manejo de la corea de Sydenham o el mal de Zambito, que son esos movimientos involuntarios, tenemos que utilizar el haloperidol. El haloperidol a una dosis de 0.01 a 0.1 miligramos kilo peso día en 2 dosis diarias. Así vamos a poder controlar el mal de Zambito. O, caso contrario, utilizaremos el fenobarbital, 5 miligramos kilo peso día, vía oral. U otro tipo de tranquilizantes que nos pueda controlar esos movimientos involuntarios. El diazepam, por ejemplo, 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo peso día, dosis, es decir, dosis cada 12 horas vía oral. Entonces, ese es el tratamiento ya farmacológico que estamos haciendo en el paciente. Como es un proceso inflamatorio que afecta fundamentalmente el tejido conjuntivo, vamos a considerar la parte cardiológica fundamentalmente porque es la que puede llevar a la muerte del paciente, la pancarditis, la insuficiencia cardíaca. Cuando un paciente no está cursando con carditis, con pancarditis, el tratamiento ideal es utilizar la aspirina, 100 miligramos kilo peso día, cada 6 horas, es decir, vía oral, un máximo de 3 gramos día. Reducir un 25% a la semana si la respuesta ha sido buena a la aspirina. El tratamiento será por 6 a 8 semanas, retirando paulatinamente en las 2 últimas semanas. Como se darán cuenta, cuando se utiliza aspirina, se utiliza a dosis fuertes, 3 gramos día, fíjense, es gastrolesivo, ¿no ve? Puede producir gastritis y por lo tanto, pero es efectivo, hay que indicar bien, fundamentalmente después de las comidas. Y luego de varias semanas, 6 a 8 semanas, hay que ir reduciendo progresivamente, paulatinamente, no cortar de golpe. Otro antiinflamatorio que se puede utilizar es el naproxeno de 10 a 20 miligramos kilo peso día, que tiene un efecto similar al de la aspirina. Entonces, puede utilizarse principalmente estos 2 medicamentos como antiinflamatorios. Y si ese paciente se está presentando con carditis, es decir, con un problema cardíaco, de insuficiencia cardíaca, de una pancarditis, problema serio. En ese caso, si ya comprobamos con los estudios, con la ecocardiografía, con todo eso, bueno, vamos a utilizar ya los corticoides, no vamos a entrar a utilizar los antiinflamatorios, sino vamos a entrar a utilizar la prednisona a dosis plena, a dosis máxima, que es 2 miligramos kilo peso día cada 12 horas vía oral. Fíjense, por 2 semanas. Y también cuando ya ha mejorado el paciente, disminuir paulatinamente en las siguientes 2 semanas. Si ya ha ido resolviéndose el problema, habrá que rotar nuevamente al uso de las aspirinas. Nunca, ya les decía que los corticoides no debemos cortar de golpe. Siempre hay que ir reduciendo progresivamente, cada semana por lo menos, hasta llegar a la dosis mínima y reemplazar por otro antiinflamatorio. En este caso, recomiendan volver a la aspirina, ¿verdad? Bien, entonces este es el tratamiento cuando el paciente tiene compromiso cardíaco, compromiso de pancarditis. Bien, entonces en el tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer la prevención primaria. ¿Qué quiere decir eso? El tratamiento primario, si quieren, prevención primaria. ¿En qué consiste? Lógicamente vamos a
consiste pues en erradicar, es el tratamiento primario o la prevención primaria, consiste en erradicar, eliminar el estreptococo beta hemolítico, porque es el que está ocasionando el problema de la infección, de la faringitis, de la amigdalitis o de la piodermitis, o que provoca, como hemos dicho, la escarlatina que se presenta en los niños. Entonces, como prevención primaria o tratamiento primario de entrada, si quieren, tiene que ser la erradicación del estreptococo. ¿Cómo lo vamos a erradicar al estreptococo beta hemolítico? Pues habrá que utilizar la penicilina benzatínica, 300.000 unidades, os digo, 600.000 unidades internacionales en niños y en aquellos pacientes que tienen menos de 30 kilos de peso. Pacientes que tengan menor de 30 kilos, hay que utilizar penicilina benzatínica, 600.000 unidades intramuscular cada 28 días, dosis única. En cambio, en los adultos, 1.200.000 unidades internacionales intramuscular cada 28 o cada 30 días, es decir, al mes una sola vez. Pero podemos utilizar también por vía oral. Tenemos la fenoximetilpenicilina, es decir, una penicilina que hay en tablets de 250 miligramos, que podemos utilizar vía oral cada 12 horas o cada 6 horas. ¿Cuánto tiempo tendremos que utilizar? 10 días como mínimo. En los pacientes alérgicos a la penicilina, tendremos que recurrir a la eritromicina, 250 miligramos vía oral cada 12 horas o 250 miligramos cada 6 horas. Entonces, la eritromicina es la alternativa para los pacientes que tienen alergia a las penicilinas. En esos no vamos a poder utilizar, obviamente. Otra alternativa es el uso de, que ustedes conocen, de la acitromicina durante por lo menos 5 días, 500 miligramos cada 12 horas. O finalmente la claritromicina. Entonces, son alternativas de tratamiento en la prevención primaria, en el tratamiento de entrada, si quieren, en el tratamiento inicial para erradicar el estreptococo beta hemolítico. Luego tenemos la prevención o el tratamiento o la profilaxis secundaria. ¿Para qué nos sirve la prevención o la profilaxis secundaria? Nos sirve justamente para evitar las recurrencias, es decir, las recidivas, para que ese paciente no pueda volver a tener fiebre reumática, porque si vuelve a tener cada que tenga fiebre reumática, el daño valvular va a ser mayor. Me olvidaba decirles, en el primer episodio, en la primera presentación de fiebre reumática, no hay mucho compromiso valvular, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque se está preparando digamos, el proceso antigénico y de anticuerpos para una segunda presentación donde va a tener pues ya el daño, la lesión de la válvula, de las válvulas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer la profilaxis o la prevención secundaria? Aplicaremos justamente la penicilina benzatínica, que es 500.000 unidades internacionales por kilogramo de peso como dosis única. Y en los mayores de 30 kilogramos o en adultos, 1.200.000 de unidades internacionales de penicilina benzatínica intramuscular. Siempre la penicilina benzatínica
se tiene que utilizar vía intramuscular, nunca vía intravenosa. La penicilina sódica sí es la que se utiliza intravenosa, pero la penicilina benzatínica ni la penicilina procaínica se utiliza vía intravenosa, siempre intramuscular. Entonces, una penicilina benzatínica de depósito, como es la benzatínica, de 1.200.000 unidades internacionales, una dosis cada 28 o cada 30 días. Es la dosis indicada para prevenir como profilaxis de la fiebre reumática que se pueda presentar nuevamente. Ya hemos dicho, en pacientes alérgicos a la penicilina, los macrólidos, como son macrólidos, se refiere a la eritromicina, a la acitromicina y a la claritromicina. Y también últimamente se ha mencionado sobre la prevención terciaria. ¿Qué significa eso? Que se debe aplicar justamente estos antibióticos para prevenir que se produzca la endocarditis infecciosa en aquellos pacientes con secuela de cardiopatía reumática o en aquellos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos dentales o endoscópicos. Entonces, debemos aplicar la penicilina benzatínica fundamentalmente en aquellos pacientes que han tenido ya la cardiopatía reumática o que van a tener procedimientos dentales. ¿Por qué? Porque pueden presentar el cuadro de la endocarditis infecciosa, que es otro cuadro que lo vamos a ver posteriormente, que es también de gravedad para los pacientes. Entonces, se hace la prevención terciaria para evitar la endocarditis infecciosa del paciente. Bien. Bueno, aquí tenemos algunas 2 láminas más. Bien. Dice la duración profiláctica de la fiebre reumática. La fiebre reumática sin carditis mínimo de 5 años o hasta cumplir 21 años. Quiere decir que para evitar otras recurrencias, para evitar otros episodios de fiebre reumática, un paciente que ya ha tenido mínimamente 5 años de profilaxis cada mes con la penicilina o hasta que cumpla 21 años ese paciente. ¿Verdad? Entonces, cada mes hay que tener que hacerse aplicar la penicilina benzatínica. La fiebre reumática que ha tenido carditis, entonces mínimo 10 años o hasta la edad adulta. Fíjense, 10 años de profilaxis o hasta finalmente que ese paciente sea adulto. Y pacientes que han tenido carditis o que ya han presentado cardiopatía reumática o valvulopatía reumática, hasta 10 años después del último episodio o hasta los 40 años de vida. Y en aquellos pacientes que ya han sido operados, que han sido sometidos a un reemplazo valvular, pues la profilaxis será durante toda la vida, hasta que se muera. Bien, el tratamiento quirúrgico, cuando ya tiene ese paciente una valvulopatía reumática, por decirles una insuficiencia de la válvula mitral, el tratamiento será el reemplazo valvular mitral. Complicaciones, como hemos mencionado, complicaciones pueden ser, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías, la cardiopatía reumática que compromete las válvulas principalmente mitral y la aórtica. Bien, los criterios de hospitalización, todos los pacientes con criterios clínicos que tengan criterios mayores, criterios menores, etcétera, que se haya hecho el diagnóstico ya definitivo. Pacientes, criterios de referencia, pacientes con carditis deben ser evaluados por cardiología pediátrica.
pacientes con corea deben ser evaluados por neurología. Bien, como les decía más antes, generalmente el grupo etario es de 5 a 15 años, por lo tanto tendrá que hacerse cargo el cardiólogo pediatra. Y si presenta un problema neurológico o un criterio mayor como es la corea o el mal de Zambito, lógicamente tendremos que mandarle al neurólogo pediatra. Bien, los controles después de la alta se podrá hacer de acuerdo a criterio médico, generalmente después de 2 semanas, de 4 semanas, hay que hacer el control después de la alta. Bien, sería eso todo por ahora por fiebre, con el tema de la fiebre reumática. Hemos concluido ese tema también que es importante. Ya tenemos avanzado cuántos temas, creo que son 4 o 5 temas, estamos nomás avanzando bien. Para la siguiente clase vamos a ingresar a lo que son las valvulopatías. Justamente la fiebre reumática es una de las causas principales para que tengamos las valvulopatías, una de las, dentro de la etiología. Una de las principales causas es la fiebre reumática que acabamos de ver el tema. Bueno, entonces vamos a llamar lista porque la anterior no llamé lista, ahora sí. Vamos a llamar rápidamente.